Hola, ¿qué tal mis brothers y mis brothers? Bienvenidos una vez más a nuestro canal, Las Locuras de Andrés. Yo soy su brother Andrés y hoy tenemos a un invitado de lujo. Él se llama Eric Elola y trabaja actualmente como comentarista de la Deutsche Welle, uno de los periódicos o radioemisoras también más grandes en Alemania. Y hoy con él vamos a hablar de su experiencia en Alemania, cómo ha llegado, cómo se siente aquí en Alemania, además de hablar sobre el fútbol y ciertas impresiones del fútbol alemán. Él es totalmente simpático, realmente un crack, porque además lo explica todo muy bien. No se pierdan esta entrevista y no se olviden seguirlo a él también en sus radios, en sus redes sociales, quiero decir, y él también tiene unos podcasts donde todos los links los encontrarás en la descripción, lógicamente para seguirlo y darle un cariño de mi parte. Así que sin más rodeos, comencemos. Ahora sí, brothers y brothers, estamos aquí con Eric Elola, bueno, no puedo decir un compatriota, un mexicano en Alemania. Hola Eric, ¿cómo estás? Un saludo. Andrés, gracias por recibirme en tu programa, en tu canal. Y pues sí, casi somos compatriotas, compatriotes o como tú le quieras decir, pero pues me da mucho gusto estar contigo acá charlando. Sí, aquí los latinos en Alemania cuando se juntan somos como un país sin fronteras, ¿no? O sea, directamente todos somos latinos y cuando escuchas español, medio que todos somos como que, no puede ser, es como, estás de mi lado, digamos, ¿no? Claro, creo que eso es como algo que uno se da cuenta, más estando en Alemania, te lo voy a confesar, estando en Alemania uno dice, wow, este latinismo me está floreciendo, pero de no sé dónde. Entonces creo que sí hay una conexión muy interesante con todos los rincones latinos, así que pues reitero el agradecimiento porque me hayas invitado y pues contento de estar por acá, pero sí, por ahí va, el latinismo aflora por todos lados. Sí, sí, me alegra. Cheri, cuéntanos más o menos cómo fue tu llegada aquí a Alemania, porque bueno, tú eres de México, ¿qué estudiaste en México? Mira, yo estudié relaciones internacionales y ahora mismo digo que las he reinventado a partir de que pues trabajo, he conocido mucha gente, tengo muy buenos amigos latinos, me encanta estar acá y haberme reunido y juntado con el ambiente latino también y también propiamente con los alemanes, pero yo estudié relaciones internacionales en Ciudad de México en 2010, termino la carrera. Después empiezo a incursionar en medios, en la radio puntualmente en Ciudad de México, y lo que me trae a Alemania propiamente es una relación sentimental. Es decir, a muchos nos ha pasado, pero creo que a partir de ahí mi rumbo cambió y fue cuando dije, bueno, me voy a Alemania, mi exnovia me propone estudiar el posgrado en Deutsche Welle en 2016. Me dice, bueno, creo que tienes un buen perfil, tienes experiencia en medios, va contigo y puedes complementar con esta parte teórica, así, ¿por qué no lo intentas? Lancé esa flecha al aire y cayó y me aceptaron en la Deutsche Welle para hacer el programa del máster en International Media Studies. Me aceptan en ese 2016, tomo la decisión, yo estaba cubriendo la Copa América, justo hablando de fútbol, la Copa América Centenario en Estados Unidos y dije, señores, pues es una oportunidad para ir a Alemania, estudiar, me dieron una media beca y a partir de ese momento fue como llegué a Alemania. Esa fue mi llave de entrada, como creo que a mucha gente le ha funcionado los estudios, pero yo soy uno de esos que llegó por el estudio. Uh-huh. Mitad, ¿no? Porque llegaste ahí jalado por el amor y complementaste con el estudio. Exacto, exacto. Claro. Ya. Una consulta, ¿cómo hacen los mexicanos para, bueno, yo soy boliviano, yo también he venido aquí pero por una visa de reunificación familiar, así que mi visa no ha Uh-huh. sido tanto problema. ¿Cómo es el tipo de visa que tú has tenido que obtener para venir aquí? Visa de estudiante, tal cual. Es Visa de decir, estudiante. sí, tal cual. Yo tramito la visa de estudiante, me la dan por un año primero, luego la renuevo, el segundo año, termino y curiosamente estando en Alemania me ofrecen de parte del departamento, digamos, tal cual, académico de la Deutsche Welle, que era en conjunción con la Universidad de Bonn y con otro colegio que es el Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, se hace como este triángulo y me ofrecen una beca completa por el DAAD, que Ah, es un ya. organismo, pues, principalmente que se encarga como del intercambio académico de estudiantes.
alemanes y con todo el mundo, ¿no? Me ofrecen la beca completa en el segundo año y pues propiamente yo digo, bueno, por supuesto, bienvenida, pero yo en principio yo con una beca de estudiante, tal cual, nada ¿Y más. tú No aquí, tengo nada. estando en Alemania, lograste cambiar tu visa para trabajar? A partir de que termine el posgrado. Una vez que tú terminas el posgrado, me dieron la oportunidad de hacer o de obtener una visa de búsqueda de trabajo. El Job Seeking Visa o como se dice en alemán, Jobsuchendenvisum, me lo ofrecen porque a todo el mundo se lo ofrecen cuando terminas un posgrado en Alemania, que tienes 18 meses, es decir, año y medio. Yo lo hago válido, pero entre tiempo me voy a México a buscar una oportunidad de trabajo. Yo estaba un poco confundido, pero sí, tenía esos 18 meses válidos. Después regreso a Alemania y una vez que regreso, encuentro trabajo en la Deutsche Welle, que ahorita seguramente platicaremos de eso, y a partir de ahí cambia mi condición a visa de trabajo. Así fue Vale. como este brinco que hice entre estudiante, visa o búsqueda de trabajo y ya visa formalmente de trabajo. ¿Y el idioma alemán ya lo conocías estando en México? ¿Dónde lo aprendiste? Para mi maestría me pidieron un B2 certificado. Entonces yo tuve que certificar en Ciudad de México el B2 y traía, digamos que ya, pues, una ventaja por esa parte. El resto ha sido acá, entre vivir con roomies alemanes, entre conocer gente ya de este lado, pero propiamente yo ya traía un nivel que sabía me iba a garantizar Ujú. un espacio en mi estudio. Uh-huh. Es una de las mejores formas de venirse, ¿no? Conociendo un poco el Mira, idioma, porque... eh, completamente. O sea, la gente me pregunta y he tenido posibilidad de también participar en otros canales de YouTube y en otras entrevistas y siempre me dicen, incluso ya en mis redes sociales, en Instagram, oye, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hiciste? ¿Qué me recomiendas? Para mí es, mira, si tú quieres entrar, siempre la parte más favorable para un latino será encontrar un estudio. Y también conozco gente acá, incluso mexicanos, que llegan a aplicar un trabajo, se los dan y están ahora mismo en Bonn, en Alemania. Pero para mí la parte académica fue la más inmediata, sí. Y con alemán, claro, tenía que tener un nivel. Sabía que no podía llegar tan verde, ¿no? Como de a ver qué pasa Como y a yo he pescar llegado palabras, ¿no? aquí ¿Sabes? sin saber decir nada. Así te De comento, verdad. llegué Bueno, lo así tuyo mi es más primera. admirable, Andrés. Entonces y además me fui a una ciudad bastante pequeña donde la mayoría de gente o hablaba alemán o hablaba ruso, digamos, ¿no? Porque era de la época de ¿Dónde la estabas? DDR, en Magdeburg, aquí en Ah, Sachsen-Anhalt. Magdeburg, ok. Sí, y ahí entonces es una ciudad bastante universitaria, entonces cuando hablabas con jóvenes todos sabían hablar inglés, lógicamente, porque en la universidad prácticamente todos saben hablar inglés. Pero ya cuando salías de ese ámbito, la gente o hablaba alemán o hablaba ruso. Entonces fue una experiencia bastante choqueante al principio, pero me obligó a tener que empezar a realmente hablar mi alemán. Bueno, por obligación también uno lo hace, ¿no? Y Sí, sí. en tu caso creo que es aún más, pues más memorable, creo, como que hayas llegado así te tiraron al Sí. México decimos a la alberca, ustedes dicen Ya, piscina y a no la dicen piscina, piscina. Sí, pero bueno, en México dirías te tiraron a la alberca y tuviste que aprender a nadar. sí, sí. Y aún cargándose todavía. Por suerte no estaba tan vacía porque, bueno, no vine solo, ya vine con familia. Y justamente vine con una de este tipo de becas también, de las de AD, que por cierto son muy buenas. Y además, si vienes con familia, te dan una beca familiar, que fue nuestro caso. Entonces Ah, te pagan absolutamente todo para la familia, para tu subsistencia. Así que bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Como lo dijimos desde el principio, tú trabajas en un medio de comunicación alemán, que es la Deutsche Welle, uno de los más grandes en este país, y además lo haces en la sección en español. Y no solo eso, además eres comentarista de la Bundesliga para Sudamérica, es decir, eres comentarista en español. Cuéntanos un poco cómo llegaste al final. Bueno, ya nos dijiste que hiciste una maestría además y justamente sí. con la Deutsche Welle, entonces ya te conocían. Pero de todos modos, cuéntanos un poquito cómo lograste llegar a un trabajo tan bonito como es ese. Me gusta que uses la palabra bonito porque sí es un trabajo muy bonito, es algo que yo disfruto mucho. Eh, a ver, creo que en un principio se planteó la oportunidad de hacer un podcast que estaba
o podía ser abanderado por otro de mis colegas que tiene mucha experiencia o tiene más experiencia, claro, haciendo narraciones de fútbol, con quien también estamos en el equipo. Entonces, después, por lo que entiendo, porque no supe exactamente cómo cuadraron las piezas, vieron la oportunidad de hacer los comentarios en vivo de partidos en vivo para las radios asociadas de Deutsche Welle en América Latina. Entonces, nos invitan, mi jefa me habla y me dice, oye, pues está la oportunidad, ¿te gustaría entrarle? Yo digo que sí, y prácticamente yo lo que veo es un panorama completamente abierto a decir, bueno, esto es una especie de sueño para mí. O sea, comentar un partido. Wow, ¿no? O sea, yo me quedé igual de asombrado como con la noticia. Fue de, por supuesto, o sea, si yo puedo prepararme, empecé a buscar cursos, empecé a buscar recursos también para decir, ¿de qué forma puedo yo, pues, convertirme en un relator. comentarista? Te lo digo completamente como fue. Para mí cae como una oportunidad dorada y yo le agradezco mucho a la Deutsche Welle, a mi jefa, a mis colegas, porque se ha armado un equipo que creo que tiene gente muy capaz, Paula, Enrique, Juliet, es gente que, empezando por Enrique, que tiene mucha experiencia, ¿no? Pero los otros somos como gente que llegó como de, wow, invitados, pues vamos a entrarle, y a mí me emociona mucho, es algo que estando en Alemania me da mucho orgullo, me llena como de ese orgullo de decir, quiero mejorar todo el tiempo, ¿no? Pero me invita mi jefa y me dice, llamada telefónica, ¿sabes? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Me imagino que no has debido dormir esa noche. Fue como, le hablé a mi mamá así de, me invitaron y me dijo, te mando unos tacos ya. Ah. Sí, no, fue una noticia muy bonita porque a mí siempre me ha encantado esta idea de ir creciendo en medios. Yo cuando estaba en radio, recuerdo perfectamente cuando mi ex jefe me dijo, oye, vente a hacer el programa de las 6 de la mañana. Sí, vente a hacer el programa. No, primero empezó, vente a hacer el programa de los sábados a las 9 de la mañana, solo sábados. Y yo, sí. Luego vente a hacer el programa de 6 de la mañana de lunes a viernes. Sí. Y luego vente a hacer el programa de las 2 de la tarde de lunes a viernes. Claro. Entonces, para mí esta noticia es como de, vente a comentar, relatar, narrar lo que tú quieras, la Bundesliga. Son como de estos grandes momentos en mi vida que yo, amando los medios, me hacen muy feliz. Y así fue como llegué, por una invitación de mi jefa. Creo que me tocó un poquito estar en ese momento en el que se abrió la oportunidad y ella sabía que yo tenía cierta experiencia o por ciertos comentarios. Yo te dije, estando en la radio en México, pues pude cubrir la Copa América Centenario, un año antes la Copa América también, la Copa Oro y después la Copa América Centenario. Yo era parte como del equipo cercano de deportes, haciendo transmisiones acerca del Super Bowl. Entonces yo era como cercano siempre a deportes. Y bueno, creo que acá se juntaron las piezas y me tocó ser parte de esto, entonces pues buscando siempre mejorar. Con perro con dos colas. Whatever that means, pero sí. Claro, un perro con dos colas mueve más la cola de felicidad. Exacto. Bueno, sí. Me puedo imaginar, sí. Y además, ¿alguna vez has visto los comentarios, has escuchado los partidos en alemán? ¿Cómo son los comentaristas? A mí todavía no me termina de cerrar ese tipo de comentarios porque realmente son como que no hay un relator en específico, es comentarista y habla cada 3 minutos, 4 minutos, de vez en cuando. Entonces tú estás ahí como que y da 4 par de comentarios y se acabó, digamos, ¿no? Tú cuando escuchas en Sudamérica, el comentarista está todo el partido dándole caña e información. No sé si te pasa lo mismo. Claro, yo siempre hago la broma como de, mira, ya se fue a McDonald's, ya está comiendo una hamburguesa, mira, ya, el tipo ya no está, como de ya no está. En la tele es muy diferente, ¿no? Yo que soy una persona más de radio, pues aún más, ¿no? Yo no he escuchado, por ejemplo, un partido narrado en radio, alemanes. Escucho siempre la transmisión
en plataformas como de DAZN o Sky, no sé qué. Entonces ahí escucho como de, me imagino al relator como diciendo, ahorita, como, está Sané, Jaime Martínez, Revisando su WhatsApp. exacto, Jaime Martínez. Entonces los veo muy relajados, ¿no? Pero también, pues es completamente un código cultural, ¿no? Al final de cuentas, el latino, y yo ahora que estoy tomando un curso, me llama mucho la atención porque ponen el ejemplo en este curso que estoy tomando con voces como muy calificadas de Latinoamérica, como Luis Omar Tapia, ¿no? Como Enrique Bermúdez, que estaban como, bueno, es gente que en Latinoamérica tiene una trayectoria interesante. Entonces ponen el ejemplo como de, bueno, a ver, ¿qué opinan de esta transmisión? Y era un relator inglés diciendo como de, sí, pass, yeah, it's not a good pass, okay, shots and goal. ¿A ustedes les gusta eso? Y luego ponían al relator en español que era como de pa, 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 pa. Now we're talking, ¿no? Como de, entonces, depende del público al que le estás hablando. Yo creo que el relator en alemán, claro, está bien porque el alemán está acostumbrado a eso. Quizá al alemán le parece ruidoso, le parece molesto, quizá como escuchar al latino como de ¡Gol! Quizá, ¿no? Me ha tocado también como de no necesito tanto, o sea, estoy tranquilo y me gusta ese comentarista. Entonces, yo como que contrasto los dos estilos. Yo soy más latino, por supuesto. Yo trato como de subir ahí, pum, pum, pum. Claro, porque yo no me quiero conformar diciendo algo muy aburrido, porque yo quiero esa emoción, me gusta esa emoción, pero entiendo que el alemán es otro boleto, pues. O sea, dos posturas. Ahora, entrando un poco al tema que nos incumbe, el fútbol, quisiera saber más o menos qué te parece el fútbol alemán en general, en líneas generales. Yo creo que hay una percepción generalizada de que el fútbol alemán está completamente dominado, ¿no? Como por un equipo. Creo que sí, en términos de quién está más en la palestra del dominio a nivel mundial, ¿no? El Bayern de Múnich. En un momento estaba yo viendo a los Tigres caer 1-0, los Tigres de México caer 1-0 en una jugada incluso de fuera de lugar apretada, pero bueno, caen 1-0 en Doha, en Qatar. Ok, sabíamos que el Bayern de Múnich es el equipo más rentable a nivel internacional. A nivel mundial del fútbol alemán no hay otro equipo que venda más como el Bayern de Múnich. Eso es claro, eso es completamente evidente. Sin embargo, siendo un poquito más cercano o mucho más cercano a la Bundesliga, me parece que la liga ofrece mucho más. Me parece que hay que ver que hay una actualidad interesante de directores técnicos. Hay una generación muy fuerte de directores técnicos que está siendo punta de lanza a nivel también mundial y europeo dentro de las competiciones más importantes, ¿no? Dígase la Champions League, con el gran nombre que tiene, y ahí están los alemanes. Eso puede ser un punto de análisis muy interesante. Un Thomas Tuchel, un Jürgen Klopp, un Julian Nagelsmann, ahí están estos grandes diamantes en bruto que están ahora poniendo en alto el nombre del fútbol alemán. Ahora, al nivel de clubes, reitero, el Bayern Múnich pues es un innegable, pero también tenemos una competencia que, eh, que te da sorpresas. Hace solamente unas semanas el Bayern de Múnich sale de la Copa Alemana después de ser echado por un equipo de la segunda división. ¿Quién hubiera esperado eso? Y eso no es un reflejo de lo que significa el fútbol alemán, pero sí creo que es un reflejo de que hay una competencia interesante a nivel de clubes y a nivel de estructura del fútbol alemán. Porque yo digo que, por ejemplo, el Leipzig funciona con base en una filosofía de Red Bull, que bueno, pues eso está en Nueva York,
en Brasil, en Salzburgo, en Austria, está en Alemania. Entonces, tienes como ciertos satélites muy potentes, por ejemplo, de esa mentalidad que funcionan actualmente en el fútbol alemán. Entonces, no creo que el Bayern Múnich sea un solitario en la cima de la Bundesliga. A nivel de puntos sí, quizá, pero no a nivel de un atractivo de fútbol. Tienes contrapuntos también, como que el Schalke está siendo último sotanero de la tabla actualmente, pero es un equipo que ha tenido, no sé, la presencia de un Mesut Özil, de un Manuel Neuer, por ejemplo, que también se formó ahí y que actualmente le está pasando muy mal, pero siempre ha sido un protagonista, de un Raúl González que también estuvo ahí jugando. Entonces creo que la liga alemana está en una especie de crecimiento porque es un club el que predomina, sí, como en muchas otras ligas europeas, pero creo que hay un nivel de competencia y de formación y de canteranos muy interesante. Qué buen análisis, realmente bastante completo, querido Eric, tu análisis. Se nota que trabajas de comentarista, además, bastante informado. Ahí estoy. Y yo entiendo muy bien que el fútbol alemán tiene una estructura bastante gruesa, bastante grande, y que en ciertos pasajes del fútbol ves la esencia de un fútbol alemán en absolutamente todos los clubes en el momento de un partido de fútbol. Y justamente estas diferencias, ¿cómo las ves con relación a México, por ejemplo? Uy, Me voy a la relación táctica, digamos, ¿no? Movimientos de los jugadores dentro del campo de juego, cómo cubrir los espacios y todo tipo de cosas esas. Sí, sí, es una muy buena pregunta porque fíjate que ahora en el marco de este partido, de la final del Mundial de Clubes, me parece que era Neuer o alguien del Bayern Múnich decía que Tigres, o propiamente, claro, Tigres abanderando el fútbol mexicano, era un equipo que no está acostumbrado a los ritmos, no estaba acostumbrado a los ritmos del Bayern de Múnich. Y sí, me parece que ese es un reflejo muy, muy fiel y muy importante de lo que pasa en contrastes, como lo estás queriendo, creo, como mostrar ahora mismo con tu pregunta. Es decir, lo que vimos del Bayern era una incisión muy fuerte, ¿no? Era un equipo que en todas las líneas es muy rápido. Y cuando tú ves quizá el fútbol como el mexicano, podrás tener un par de equipos, pero creo que ese nivel de peligrosidad, ese nivel de ataque, no es tan rápido. Creo que de este lado, en comparación con el fútbol mexicano, y que viendo la final, me di cuenta, es un equipo que tiene una rapidez entre líneas notable. Es decir, creo que ahí radica mucha de la diferencia con el fútbol mexicano, ¿no? Y yo sigo mucho a los equipos grandes de fútbol mexicano. Tigres es un equipo que ha sido grande a los últimos 5 o 10 años. El propio América, yo que soy de Chivas de Guadalajara, en fin, habrá otros más, Santos, Toluca, en fin, me podría también adentrar un poco más en ese tema, pero creo que difícilmente se puede competir a un nivel tan alto si no tienes a jugadores que hayan tenido un nivel internacional en exposición, porque Tigres tenía a Javier Aquino, que es un jugador muy rápido que ha sido seleccionado nacional. Tienes a un Guignac, que es un francés que propiamente se echa el equipo al hombro. Pero también tenías a un Carlos Salcedo que ha jugado e incluso le ganó una final de Copa Alemana al Bayern Múnich. Entonces, ahí hay un ADN, un componente diferente que te habla de una rapidez, pero de una agilidad a nivel de fútbol. Y creo que eso todavía le hace falta al fútbol mexicano. Ser completamente vertical en muchas de las líneas y apostar por eso, porque se nota que hace falta esa rapidez. Yo creo que ahí está la principal diferencia, que entre líneas haya mucho más velocidad, mucho más ataque, peligrosidad. Sí, definitivamente concuerdo contigo. Creo que el fútbol alemán es mucho más, no solo el fútbol alemán, el fútbol europeo en general, comparado con el fútbol sudamericano, es bastante más rápido, es bastante más dinámico. Creo que el fútbol sudamericano se pierde mucho tiempo en ciertas tenencias del balón innecesarias, y como tú lo dices,
por ejemplo, el Bayern Múnich con su entrenador, le gustan mucho esos balones verticales y saltar líneas lo más rápido posible para establecerse en el campo enemigo. Y justamente a eso me lleva a mi siguiente pregunta, que va en el tema de cómo ves a los latinos vos en el fútbol alemán. Yo creo que han habido algunos diamantes en bruto que han llegado acá incluso a engrandecer ciertas historias muy puntuales, por ejemplo, de Pavel Pardo, de Ricardo Osorio al Stuttgart, claro, y llevaron al Stuttgart al campeonato después de muchos años. Eso fue por allá en el 2006. Pizarro completamente es un líder, es un reconocido en cada esquina de este país, ¿no? Creo que es uno de los que se pueden llevar las palmas completamente de acuerdo con Pizarro. Actualmente vemos a un John Córdoba, por ejemplo, en el Hertha Berlín, a un Lucas Alario también, ¿no? No sé, creo que hay jugadores que empiezan a tienen cierta participación muy destacada, ¿no? Son ex de River, por ejemplo, ¿no? Que es un fútbol también el sudamericano, pues muy ríspido. O sea, el fútbol sudamericano es de mucho colmillo, ¿no? También. Entonces creo que esos jugadores le meten también mucho barrio, le meten mucho latinismo. Entonces creo que hay una evaluación bastante positiva de estos jugadores cuando llegan a ser referentes. Ya, insistiendo en el tema del peruano de Pizarro, es el jugador que hace tiempo se convierte en el más veterano, exacto, en el más longevo, en marcar en la Bundesliga, ¿no? Siendo un referente del Bremen, incluso jugó en el Bayern Múnich. Entonces creo que hay ciertos nombres que son muy bien valorados, y de la mano de eso, y déjame hacer un poquito la tangente, creo que el latino en Alemania tiene de alguna manera un apapacho diferente también. Es decir, creo que el latino en general se le trata bien, se le quiere. Entonces creo que a nivel de fútbol han tenido la posibilidad de dejar una buena huella. El propio, ¿quién era? Roque Santa Cruz, ¿no? También que estuvo por acá jugando. Ahora se me vendrán más a la mente, ¿no? El propio Marco Fabián en el Frankfurt también tuvo un par de actuaciones destacadas. Chicharito creo que quedó a deber en el Leverkusen, pero bueno. Pero ya, digamos, la diferencia con Chicharito, creo que Chicharito ya venía de un fútbol exigente, como porque ya había pasado por clubes europeos, había pasado por el Real Madrid, sí, y demás. Pero, por ejemplo, la llegada de Lucas Alario al Bayern Leverkusen, pese a que River en Latinoamérica es considerado ahorita el club más vertical y el que más ritmo tiene al momento de las transiciones, aún así le ha costado la adaptación a un fútbol alemán, ¿no? O sea, se espera, yo comprendo lo que dices, que al latino le tienen un apapacho, pero al mismo tiempo le tienen como que te falta un poco de táctica, te falta un poco de estrategia, de entender dónde te tienes que mover, en qué momento, y creo que esa adaptación a ese ritmo y a esa metodología les cuesta un poco a los latinos, porque, bueno, muchos de ellos van o presionamos y buscas solo al delantero, pero en Alemania tienes que hacer un movimiento, por ejemplo, medio que en una media luna al momento de presionar, y yo he visto varios jugadores latinos que van directo al frente, digamos, ¿no?, del jugador. Entonces esos pequeños detalles creo que sí les faltan a los latinos cuando quieren venir aquí a Alemania a jugar. Claro, yo creo que desde las básicas de cuando uno está no sé, en sus clubes, ¿no? Y que te invitan a jugar, o tú vas a jugar, o te tratas de formar en un club, creo que ese tipo de enseñanzas son un tanto flacas, ¿no? Como que uno sabe que si destaca en Latinoamérica es porque tiene adeptos tácticos y personales muy específicos. Es decir, creo que en Latinoamérica, o al menos mi experiencia en México, después de haber jugado igual en unas fuerzas básicas de Guadalajara, es como... hay algunos conceptos que no están tan bien armados en torno a lo que significa un equipo y cómo se mueven las piezas completas en el tablero, sino que si tú tienes
las formas de sobresalir a nivel individual, que es como vemos, muchas individualidades que al final llegan a ser parte también de una columna vertebral de algunos equipos, ahí sí sobresalen. Pero entender los conceptos, y estoy completamente de acuerdo con lo que dices, entender los conceptos ya va un poquito más allá, porque en ese momento tú demuestras que estás entendiendo lo que el entrenador te está diciendo. Ahí está, creo que un reto para muchos latinos, como entrar en un esquema, adaptarse a un esquema táctico. ¿Has logrado jugar en el fútbol amateur en Alemania, en un club, o sea, oficial? ¿No? Yo he logrado jugar un par de años en la Verbandsliga, que creo que en algunas regiones en Alemania serían como la quinta división. Aún así, siendo ese tipo de amateur, digamos, teníamos nuestro entrenador, y cuando yo he llegado, he tardado por lo menos 3 a 6 meses en realmente adaptarme y entender qué es lo que buscaban y cuáles eran los movimientos que realmente buscaban, porque ya, o sea, aún siendo el fútbol amateur, tienen esos métodos metidos en su cabeza porque alguna vez jugaron en clubes donde sus entrenadores ya les inculcan ese tipo de cosas, aún siendo amateurs, ¿no? Entonces, he visto una gran diferencia cuando vienes de Sudamérica y ves que los chicos, cuando muchas veces toca un entrenador en el fútbol base, prácticamente lo que más se dirige es a la técnica y no a la táctica. Y siento que aquí en Alemania, al principio era mucho a la táctica, poco a la técnica, pero desde los últimos 20 años, desde la revolución que hizo la DFB, que sería la Federación Alemana de Fútbol, han empezado a trabajar mucho también en su táctica. Yo he hecho una de las licencias para ser entrenador de fútbol aquí en Alemania, y ya a mí me han inculcado de que los niños tienen que trabajar mucho también su técnica. Entonces, creo que si el fútbol sudamericano no empieza a mejorar en el nivel de entrenadores y en organizaciones, al final se va a terminar comiendo el fútbol europeo al sudamericano, porque si bien nosotros tenemos esa chispa, esa sangre que nos mueve y eso, ellos lo están empezando a trabajar con sus jóvenes, especialmente aquí en Alemania. Entonces creo que estamos perdiendo terreno en ese sentido. Sí, a mí me tocó jugar en el equipo de Deutsche Welle justo. Estuve ahí ya un año, 2 años, 2 años y medio, casi 3. Y pues, bueno, nunca me tocó un entrenador. Bueno, el que era el entrenador no fue realmente una persona pues, que predicara con una idea de táctica ni técnica. Es decir, era una especie, se llama Betriebsliga, ¿no? Como que juegas con las ligas de Telecom. Barrio, más o menos, sí. Exacto, Telecom, Deutsche Welle, estaba por ahí DHL, en fin, ¿no? Como que hay una liga ahí, igual que es en esta escala, no sé en qué punto esté realmente ubicado, pero era una liga realmente para divertirse, ¿no? Pero sí creo que puede ser difícil la adaptación del jugador latinoamericano a un esquema táctico mucho más riguroso y que te pidan ser quizá parte de no sé, de la forma, por ejemplo, agruparse cuando estás defendiendo o cómo hacer las transiciones. Eso a nosotros los latinos, al menos a mí me suena un poco ajeno, ¿no? Como, bueno, el relevo de espacios, digamos, ¿no? Cuando tú eres delantero y al final tienes que bajar de lateral derecho porque en algún momento de la jugada te tocó estar en esa posición, ¿no? Exacto, ya perdiste el balón, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Qué formación vas a hacer? ¿Cuál va a ser la transición entre perder el balón o ya lo tienes y cómo atacas? O sea, ese tipo de conceptos es muy escuálido, ¿no? Como que en nuestra formación futbolística, insisto, el latino creo que se mueve más por justamente esa sangre, no sé, igual eres un líder, ¿no? O igual te llevan de ahí a un equipo alemán o lo que sea, pero hace falta reforzar esa parte y creo que es mucho de lo que sí consigue un equipo, porque mira, a ver, si yo veo al Bayern, veo gente muy competitiva, pero no veo, yo puedo notar muchos talentos que están en otros equipos, pero sí en estos equipos se nota mucha más idea, mucho más conjunción como equipo. Eso no quiere decir que talento individual sean mucho más, pero sí a nivel de equipo hay un engranaje mucho más articulado. Eso habla pues propiamente de la táctica y de los conceptos muy claros que se tienen.
Eso es difícil de entender, creo que muchas veces para latinoamericanos. Y hay una cosa que hablábamos con Paula también en la anterior entrevista que tuvimos, de hecho tu compañera de trabajo, decíamos que, y lo quiero recalcar de nuevo contigo para que los oyentes realmente se den cuenta de que cómo es la pasión del fútbol en Alemania. Hay un tema que generalmente dicen, los alemanes no son muy apasionados, son fríos y cosas así. Y quiero que también de tu boca salga cómo ves la pasión de los alemanes hacia su fútbol. Qué bueno que me lo preguntas. Es algo que he masticado mucho en mi mente siempre que veo resultados, siempre que veo escenarios, ¿no? A ver, México le gana 1-0 en el debut de Alemania y México en el Mundial de Rusia 2018. Yo me volví loco, ¿no? Y era como, bueno, obviamente hace una evaluación de lo que está pasando. El partido fue muy bien trabajado, pero ahora que lo preguntas, yo creo que el alemán está acostumbrado a los grandes triunfos. Es decir, no echaron a Joachim Löw después de perder en la primera ronda de ese Mundial 2018. Le dieron continuidad. Eso, en México, no sé si, supongo en Latinoamérica, pero al menos en México habría sido imperdonable. Sí. Es decir, en este caso, el haber estado tan eufórico de un 1-0 en un partido debut, en un mundial, cuando es tu triunfo más importante a nivel competencia de FIFA, te habla de que hay que saber salir de lo que significa la gloria de pequeñas victorias. El fútbol alemán tiene que ir a lo grande. Los alemanes pierden a lo que sigue. Terminan, ¿no? Se va a dar continuidad, ok, sí, hay un proyecto de base, entonces se continúa y se apuesta por ello. Yo creo que esa es una gran diferencia. El alemán está acostumbrado a que no se vuelve loco por los resultados de su selección. El alemán sabe que tiene que ir a competir a esa gran escala y si no, le da la vuelta. El latino está más acostumbrado, o al menos una selección como la mexicana, que no está en un plano más abajo que la argentina, que la brasileña, que tienen que ir mucho más exigentes a ganar otro tipo de títulos. Yo creo que pues se viven de glorias muy pequeñas. Entonces, ¿no? Como poquito a poco. Entonces creo que esa es la gran diferencia. El alemán no lo veo tan apasionado, no lo veo tan fanático. Lo veo como mucho más a nivel de apostar porque la competencia es arriba, porque saben que tienen que ir por ello. Entonces ahí yo veo una gran diferencia, ¿no? En el momento en el que rebasemos ese tipo de triunfos, yo creo que ahí entonces sí se verá cuando se ganan ese tipo de competencias. Por eso me gusta que Tigres haya estado ahí. Cuando se ganan ese tipo de competencias, cuando los clubes compitan, entonces sí, no contra los concacafianos, contra los que te van a permitir ir a un mundial, sino que tengas una competencia mayor, cuando se ponga de lado quizá el modelo de competencia a partir del dinero o de las inversiones o los patrocinadores, quizá ahí sí haya un poco más de crecimiento a nivel de fútbol. Pero mientras tanto, me encantó ese 1-0 contra Alemania, pero yo creo que sigue siendo algo que refleja dos realidades muy distintas. Quien tiene que ir por los campeonatos y quien tiene que sumar o buscar un quinto partido. No quiero echar en saco roto lo que pasó, me parece que fue un resultado muy destacable, pero para mí esa es la diferencia. El alemán no vi a nadie desgarrarse las vestiduras, como decimos en México, porque hayan quedado fuera de ese Mundial 2018. El técnico sigue ahí y bueno, pues ha estado también en entredicho por los últimos resultados, pero para mí esa es un poquito la gran diferencia. Sí, creo que, o sea, si bien ellos también son fanáticos, porque son fanáticos de su equipo y de su selección, es como tú dices, no se rasgan la vestidura por simples resultados, ellos piensan siempre en procesos grandes además, y
Yo sabes que siento que a mí siempre me ha gustado la frase, hay que ser amigo de tu equipo, ¿no? Y el hecho de ser amigo de tu equipo significa estar en las buenas y en las malas. Y siento que en Latinoamérica, que cuando llegan las malas es que se vayan todos, no queremos saber de nadie, que se vayan dirigentes, jugadores y se queda solo el club, digamos, ¿no? En cambio, aquí son como que, bueno, pasó porque también fue una catástrofe, ¿no? Los medios hablaron mucho del tema de la eliminación de Alemania, por ejemplo, en el Mundial de Rusia en la primera fase. Lógicamente causó una repercusión en Alemania, se habló bastante, se habló semanas, pero al final la decisión fue, continuamos con el proceso. Y los alemanes no se rasgaron las vestiduras por lo que tú dices, que comprenden que para que las cosas funcionen necesitan un proceso, ¿no? Pese a que ahora ya cada vez el proceso parece que va terminando y veremos qué pasa en la Eurocopa, ¿no? Sí, yo creo que puede ir terminando, ¿no? Pero no es de un día para otro, ¿no? No, no es un día para otro. Y déjame insistir con el tema de los Tigres. Lo que acaba de pasar con Ricardo Ferretti es que lleva 8, 9 años al frente del equipo. Eso es un proceso para el fútbol mexicano. Es un largo proceso, ¿no? Porque no pasa para siempre. Los estándares es como, wow, ¿no? O sea, y bueno, pues, ok, tiene un equipo ahí que de alguna otra forma, pues, tiene una visibilidad internacional. Esa visibilidad internacional creo que es muy importante porque si bien igual este triunfo a los alemanes les sabe a poco, creo que de alguna u otra forma es una palestra interesante. Ahora, vámonos a un poquito a lo que significa este país como Alemania. Y tú lo sabes porque vives aquí. ¿Cuántos años lleva Angela Merkel de este lado? ¿Cuántos mandatarios, presidentes, procesos han pasado dentro de las grandes superpotencias? Y ella sigue siendo como que un reflejo de la mentalidad de este país. Entonces, yo creo que si lo extrapolamos, vemos justo lo que significa apostar por procesos, el largo plazo, confiar y entender que una generación de futbolistas, por ejemplo, los vimos en campeones del mundo en Brasil. ¿qué fue? En Brasil, claro, en Brasil después de vapulear el 7-1 tan famoso, lo ganan en Brasil, una Campeón generación europeo en territorio latinoamericano, en territorio además, ¿no? 4 años antes, esa generación daba atisbos de que tenía el potencial para hacer algo grande, pero había que entender que no había que apresurar el proceso, sino que estaban llegando mucho más maduros y en Brasil lo logran. Es decir, no abandonaron lo que estaban ya cosechando porque esa generación, si bien no ganó 4 años antes, estaba ya ahí siendo muy jóvenes. Entonces, 4 años más les das más seguridad, tienes un mismo técnico y lo logran. Para mí eso es un reflejo muy importante y coincido completamente con lo que tú dices. No hay que decir que no fue un fracaso, porque lo que pasó en Rusia 2018 fue completamente un fracaso para Alemania, completamente un fracaso, ¿no? Entonces, pero a nivel de fanaticada, a nivel del alemán promedio, nadie, yo no vi como que la gente estuviera eh, pues desbordada por eso. Creo que había un tanto un entendimiento de que, bueno, sí fue un fracaso, pero pues cabeza fría. Y bueno, ahí está lo que tú dices, ¿no? Antes de desechar todo y empezar a cortar cabezas, pues se tomaron ciertas medidas, aunque sí fue un fracaso, completamente de acuerdo. Para ya casi ir cerrando y dejarte libre por fin, sin antes nuevamente agradecerte, Eric, quiero que me digas 3 cosas que te gusten de Alemania. 3 cosas que me gustan de Alemania. El clima me encanta. No, no es cierto. ¿En invierno o qué? El invierno. A ver, 3 cosas que me gustan de Alemania. Me gusta que es un país que te ofrece mucha certidumbre. Siento que uno vive tranquilo, muy, 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 muy tranquilo estando en Alemania. Me gusta que es un país
que tiene un liderazgo importante en Europa, ¿no? Es un país muy, muy pilar en términos económicos, en términos incluso de infraestructura. Creo que eso se comparte. Yo creo que el alemán incluso también es una persona, cuando tú conoces a un alemán, es una persona como muy, muy fiel. Es decir, cuando tú eres parte de su grupo de amigos, es una persona en la cual tú puedes confiar. Quizá al principio sea difícil tener esa interacción como tan cercana que busca el latino, pero de alguna manera, cuando tú rompes esa barrera, creo que el alemán es muy fiel también. Eso me gusta de alguna forma también. Y, y creo que aquí en Alemania, de alguna manera, las cosas funcionan. Sea burocrático o no burocrático, tú sabes a lo que te estás enfrentando, tú sabes de qué va el ABC de las cosas, ¿no? Entonces, siempre y cuando tú estés ahí, no vas a tener ningún problema. Y me encanta el verano. El verano sí uno lo espera con ansia, uno dice, esto es el verano y qué maravilla, uno esperó tantos meses de oscuridad y tiniebla. Pero cuando uno llega como el verano, uno dice, wow, qué increíble es estar en Alemania en el verano y que de alguna manera te sientes muy libre, ¿no? Yo me siento muy libre saliendo, sentándome en cualquier sitio, caminando a las 2 de la mañana y muy seguro. Entonces creo que eso en Alemania es muy valioso. Sí, definitivamente yo me acuerdo mis primeros años, de hecho el primer año mi balcón, porque casi todos los departamentos aquí en Alemania tienen balcón, daba a una avenida bastante grande. Y eran como las 3 de la mañana, yo estaba con mi mujer ahí fumando un cigarrito y veo pasar una chica a las 3 de la mañana, debió ser un viernes o sábado, no me acuerdo el día, pero me acuerdo perfectamente la hora porque el comentario con mi mujer fue como que, claro, ¿qué hace esa chica a las 3 de la mañana en la calle, ¿no? Porque le va a pasar algo, ¿no? Como que entras en reacción y dices, estamos en Alemania, realmente impresiona, y luego empecé a ver más gente y más gente caminando y haciendo su vida. Y realmente es como dices. Última pregunta. 3 cosas ahora Dígame. que no te gustan de Alemania, mi hermano. Entonces, el invierno es una de ellas, de Wandy. El invierno de fijo. Mmm, Pero el invierno por el frío o por la oscuridad, porque son dos no, tomas totalmente diferentes. por la oscuridad. Y de hecho, este Sí. lado, tú estás en Berlín, que es aún más frío. Pero acá este lado, o sea, hoy teníamos un sol espectacular y tenemos días soleados con frío de invierno, pero eh, creo que de alguna manera el hecho siento que es muy complicado dominar el idioma. Es decir, querer decir lo que tú quieres, explotar tu personalidad en alemán es muy difícil. Eso a nivel personal me frustra un poco. No, eso un poquito me frustra porque es muy difícil tener la espontaneidad y tener la frescura y tener todo eso en alemán. No es que no me guste, es algo con lo que ya convivo. O sea, es así. Siento lo mismo, sí, siento lo mismo. Es un poco así, ya, pues no puedes hacer nada. Tú eres quien tú eres en tu idioma, en tu personalidad. Y ahí está. Te cambia un poco la personalidad, ¿no? Sí, te cambia la personalidad y de pronto yo quisiera ser ese latino que soy en español, en alemán. No va a ser, no va a pasar. Más chistoso, más chispa, más todo, cambia totalmente. Más espontáneo, más tal, ¿no? Eso un poquito me frustra. Quizás es un poco más personal, pero a otra gente igual no le importa. Y la última, más o menos. La última. Siento que siento que hay cosas. Siento que Latinoamérica tiene cuestiones más maleables en términos de todo tipo. Tú puedes buscar arreglártelas mucho más fácilmente en Latinoamérica para tener un negocio, para hacer ciertas cosas
siento que Alemania es mucho más reducido el margen que tú tienes, ¿no? Entonces, eso un poco, siento que acá la burocracia te limita, tú estás un poquito como que si te sales de la caja, estás mal. Hay una especie de cuadratura ya muy específica en la cual a la cual tú tienes que pertenecer. Tienes que ser siempre muy preciso en eso, ¿no? Tienes que ser siempre muy, muy adaptado a esas formalidades. No es que no me guste, simplemente quizás estoy no tan acostumbrado, porque te digo, uno descubre, o al menos yo he descubierto aquí lo que es ser mucho más latino. Una vez que Sí, salí de sí, México, sí, sí, a sí. Alemania, Sí, sí. quizá. Sí. Sí. A ti, a ver, ¿y tú? ¿Qué es lo que no te gusta de Alemania? ¿Qué no me gusta de Alemania? A ver, no me gusta la oscuridad, definitivamente, el hecho de invierno. El frío todavía lo puedo soportar porque al final casi todo tiene calefacción y cosas así y al final te abrigas un poco y ya está. Pero el frío a mí me deprime bastante. Eh, no me gusta el hecho de no poder hablar tan espontáneamente con los alemanes, ¿no? Eso no me gusta, porque si bien no puedes hacer amistad, porque sí, los alemanes, como bien tú lo has dicho, son bastante, que es bastante difícil entrar en su círculo, pero una vez que entras en su círculo son realmente amigos muy leales y eso me Sí, gusta a diferencia de Latinoamérica, que todos son tus amigos, pero cuando tienes un problema no hay nadie, digamos, ¿no? sí, Entonces, sí. en cambio aquí realmente si tú has entrado al círculo y tienes un amigo alemán, va a estar ahí cuando tengas un problema, o sea, no te va a defraudar. O deben haber excepciones, lógicamente, ¿no? Pero la mayoría, el común denominador, te diría que no es así. Y la tercera cosa que no me gusta de Alemania es la puntualidad. Porque al final, o sea, yo ya me he vuelto una persona bastante, siempre he sido generalmente una persona puntual, pero vives con un estrés dentro tuyo que Fíjate que no sabía cómo decírtelo, pero él lo estaba pensando también. sí, sí, porque o Y sea, vives completamente, con un porque estrés dentro, ¿o no? no, porque yo, a ver, es uno de mis defectos, o sea, yo también así lucho todo el tiempo con eso, como de, la puntualidad, la puntualidad. Y una roomie me lo dijo, cuando en Alemania tú llegas una vez tarde, van a pensar que siempre vas a llegar tarde. Sí, es así, tal cual. Yo te lo digo Fue porque en como, el equipo de fútbol que ¡au! yo jugaba, mi primera vez llegué tarde y desde ahí siempre me decían, no, es que tú llegas tarde. Yo, he llegado una sola vez tarde, o sea, y me siguen prejuzgando después de 2 años de estar aquí como si llegaría todos los días tarde. De acuerdo contigo, de Sí, sí, acuerdo contigo. sí. Y además el Ahora, estrés de, uy, estoy 5 minutos tarde, uy, ya piensas que fue una eternidad, se acabó el mundo, hubo un apocalipsis y todo. ¿sabes qué? Sí, yo creo que eso me molesta un poco, o algo que no me gusta, que creo que al latino también se le juzga muy de cerca. ¿Sabes por qué? Porque el latino es el retardo, el latino es el Latin lover, el latino es el imperfecto, el latino, no, no Es tiene que solo ser fiesta y cosas así, ¿no? solo fiesta, ok, sí, nos gusta la fiesta, nos gusta bailar, nos gusta, pero el latino no está, es decir, yo estoy seguro que tú eres un gran elemento en lo que haces y creo que hay que un poquito también echarse porras a uno mismo Mm, porque creo que el alemán un poquito juega mucho como nos en, la desvaloriza. en la línea. Y eso creo que un poco a uno lo juzgan, ¿cierto? Siento que un poquito, sí, muy fácilmente. Algunas personas, no todas, pero eh, creo que hay un poquito ese estigma de que el latino es demasiado fiestero, demasiado relajado, pero también, y lo voy a decir en este canal tuyo, el latino también tiene responsabilidades, se compromete, hace las cosas bien, le echa ganas, viene acá y aprende cosas. Entonces, Y encuentra soluciones, ¿sabes? Porque hay muchas veces que el alemán se topa con un problema y como están en esa casillita, dicen como que no puedo salir de aquí, ¿dónde está el manual? Y buscan todo el problema y el latino es como que, tada, lo arreglan en un ratito y ya está, digamos, ¿no? Así, ok, Andrés, yo tenía casi por despedir una pregunta más para ti. ¿Me permites? me pones nervioso.
Sí, sí, mande. ¿Para qué soy bueno? No, no sé, a ver, te escucho pluriacento, como variopinto, ¿no? Ujú. Como muy internacional. Dime, dime, por favor, porque además tú eres boliviano, ¿cierto? Ujú, ujú. Sí, 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 sí. Dime, dime que eres boliviano sin decirme que eres boliviano. ¿Qué dirías? Para describirme, digamos. Dime una línea, algo que tú digas, dime algo, tell me you're Bolivian without telling me you're Bolivian. Así, ¿cómo me dices que no eres boliviano? De alguna forma. Mm, paisajes innumerosos, bastante naturaleza y bastante multicultural y plurinacional. Eso es México también. No, Yo, eso yo, algo personal que yo pienso, yo considero particularmente que Bolivia es un México pequeño. Siempre lo he pensado. Tenemos la misma idiosincrasia, la misma corrupción, los mismos políticos. Para mí es un México pequeño. Siempre lo he dicho. interesante, porque justo yo no conozco mucho de Bolivia, conozco como noticias muy internacionales, tengo algún conocimiento, pero para mí como mexicano me da mucho gusto estar en tu canal, justo porque digo, qué, qué buena onda que tú estás en Berlín y que tengas este canal y este proyecto, pero también como que llevaron un poquito de ti, ¿no? Por eso te lo preguntaba, porque es interesante, según yo. Sí, y a mí me ha gustado mucho la charla. Me gustaría volver a poderte invitar para tener unas charlas más de en sí, tú, o sea, tu persona, que ha sido la modalidad de hoy, tener unas charlas más del fútbol alemán, sino que creo que podríamos intercambiar un par de conceptos y sería bastante interesante para la gente que esté en Sudamérica aprender de ciertos tipos de conceptos sobre el fútbol alemán en específico, digamos, ¿no? Uh -huh. Cuando Entonces, a quieras, ver a la hora, si te gusta la mis idea. Una, contactos, dime, uh-huh. dime. Tu cara se me hace bastante conocida. ¿Te he podido ver alguna entrevista con el Jardín de Martín? Sí, estuve ahí. Ubicas al Jardín de Martín. Sí, sí, sí. ¿Qué youtuber alemán no debe conocer a Jardín de Martín? Además que yo lo conozco personalmente, igual una vez estuvimos en Berlín juntos y bueno, sí, sí. Sí, yo también conocí a Martín. Y mira, de hecho, por él conseguí uno de mis dos trabajos, gracias a Martín, de hecho, Uh-huh. Mira. para grabar con la Bundesliga, sí, la Bundesliga en Colonia. Entonces me invitó, yo tengo pendiente invitarlo a mi programa de radio, también te puedo invitar porque eres un expat latino que está en Alemania. Entonces me gustaría, cuando quieras, armamos un programa de radio a través de Zoom, o si estoy en Berlín, armamos el programa en vivo. Tengo un programa en México que sale los viernes a través de una plataforma en internet, pero bueno, es música, charla, ¿no? Entonces, bueno, Martín me invita a su programa y a partir de ahí yo conecto con esta gente en Colonia que son bolivianos alemanes, de hecho, Ah, mira vos, mira vos. y grabo con ellos cosas de la Bundesliga, pero sí, en el Jardín de Martín, ¿sabes cómo lo contacté? Porque le escribí por Instagram y de ahí empezamos a hablar, Muy pero buena sí, ahí, persona, sí, 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 sí. sí, Martín. Con razón, tu cara conocida. Desde que te vi desde el principio dije como que en algún lado lo he visto. Sí, Entonces, sí, sí. cuando mencionaste el tema de que ya diste entrevistas, entonces dije, pues este del Jardín del Martín. Estuve ahí estuve con Martín sin su jardín, pero sí estábamos aquí en Bonn. Ya, ya. Creo que hablaron de alguna beca, puede ser, de algunos tipos Estuvimos de... hablando de mi experiencia más a nivel académico, de cómo llegué, qué hice, beca, roommates y un poquito más de tramitología de estar en Alemania. Ajá. Vale, sí, de eso hay mucho ya en YouTube. Yo la verdad no quiero hacer mucho de eso, porque además los invito a que sigan a Jardín del Martín, que hace muy buenos videos, ha hecho respecto a eso y a cómo aprender idiomas, que creo que También. eso es lo que se especializa, pero yo no, pues yo voy al fútbol, al deporte y a la familia, digamos, ¿no? Ese es mi Mira, pues público objetivo, a ustedes que se tienen que suscribir aquí a ellos.
Listo. Entonces, muchas gracias, Eric. Te mando un gran saludo y a todos, ya saben, durante todo el video he estado poniendo tus redes sociales, lógicamente, así que no se olviden seguir a nuestro querido Eric para no perderse nada de la Bundesliga. Gracias, Andrés. Nos seguiremos escuchando, viendo y pues cuando esté en Berlín o vengas para acá, nos veremos también. Gracias por la invitación. Que estés muy a la orden siempre, mira, acá estoy cuando sea necesario. A la orden. Gracias, y escuchen Exactamente, es como yo te puedo haber dicho que soy mexicano sin decirte que soy mexicano. Exacto. Gracias, Carlos. Bueno, mis brothers y mis brothers, llegamos al final de este video. Espero que te hayas divertido tanto como yo. Yo sé que ha debido estar un poco larga la cosa, pero valía la pena porque Eric es un total crack y nos ha explicado bastante. Lo vamos a invitar para hablar más de fútbol alemán. Nos vemos hasta la próxima. Chau, 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 chau.